Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo, y que tu recuerdo retorne a mí. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 27, la curación del sueño, en la sección 6, los testigos del pecado. 1. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos intentan ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. Empieza esta lectura, los testigos del pecado, aclarándonos que entre dolor y placer no existe ninguna diferencia. Ambos son ilusorios y son exactamente lo mismo. Los usamos exactamente para lo mismo, para que se acalle la voz del Espíritu Santo, que es la única voz que nos sacará de esta ilusión, la única voz que nos llevará a la paz. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real y nos describe lo que es el dolor. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos intentan ahogar la voz del Espíritu Santo e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. Cuando parece que estamos experimentando un dolor, solo queremos que ese dolor cese. Solamente queremos que ese dolor se quite. Y parece que estamos tan absortos por ese dolor que ni siquiera podemos prestar atención a ninguna otra cosa. Tan es así que en esta ilusión se dice que el cerebro procesa solo un dolor a la vez. El que parezca más fuerte y más terrible, ese es el que parece doler más. El que toma toda la atención, toda nuestra atención está ahí. Entonces, ¿podríamos acaso escuchar esa respuesta que nos dice que no somos un cuerpo? Esa respuesta que nos dice que al no ser un cuerpo, pues no existe el dolor ni tampoco el placer. Recordemos la lectura de hace 2 días, la callada respuesta. Esa callada respuesta es la respuesta del Espíritu Santo. Y esa lectura nos decía que solamente estando en la quietud podemos encontrar respuestas. Podemos escuchar la voz que habla por Dios. ¿Y podríamos acaso estar en quietud
si creemos estar experimentando un dolor o bien si creemos estar experimentando un placer, en donde nosotros desde esa confusión, en donde creemos que el placer y el dolor son diferentes, pues cuando estamos en esa ilusión de placer parece que es lo mejor. Ahí ni siquiera nos acordamos del Espíritu Santo para que nos saque del error. Pero tanto el dolor como el placer demuestran únicamente que el cuerpo es real. El dolor siempre exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Ante ese aparente dolor que sentimos, creemos que ni siquiera el Espíritu Santo nos va a sacar de ahí. Pero me aclara que el propósito del placer es exactamente el mismo del dolor, porque le está otorgando realidad, entre comillas, al cuerpo que creemos ser. Le está otorgando una aparente realidad a esa forma, porque lo estoy sintiendo en la forma. Así que entonces creo que tanto el dolor como el cuerpo son reales y sostengo esa idea de dolor y la conservo en vez de pedir corrección para dejar de ver esas formas de error. Todo lo que comparte el mismo propósito es exactamente lo mismo. Tanto el dolor como el placer son ilusiones. Y cuando estamos hablando de dolor, no solamente es esa idea de dolor físico. Ya se nos ha aclarado que hasta la más mínima punzada de descontento es una forma de muerte en esta ilusión. Eso quiere decir que se incluyen como testigos del pecado no solamente el dolor físico, sino la escasez, el desamor, el mal momento que creo estar pasando por una pareja infiel, el mal momento que creo estar pasando por un hijo que se fue de la casa aparentemente enojado. Lo que comparte el mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. Estoy sumido en tanta idea de dolor que creo que nada me sacará de ahí. Que creo que es que ni el Espíritu Santo ni Dios me van a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque ya hice en mi mente real, entre comillas, para mí, eso por lo que estoy pasando. Porque ya le quise dar realidad a ese error y una vez que yo crea en ello como real, ya nada ni nadie me sacará de ahí. ¿Por qué? Porque yo lo acogí como verdadero, porque yo lo acepté como mío, porque yo acepté vivirlo, experimentarlo, sufrirlo, creyendo que soy un cuerpo, creyendo en la idea de culpa, creyendo en la idea de separación, creyendo en que ese otro me está haciendo pasar por un mal rato, creyendo que ese otro me está haciendo vivir un mal momento. Ya tuve entonces a quien endosarle la culpa y yo ponerme de ese lado de víctima que sufre, que todo le duele. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido y comparten la falta de sentido del que adolece su propósito. ¿Cómo podría sufrir el Hijo de Dios si no es un cuerpo? ¿Cómo podría sentir dolor el Hijo de Dios? ¿Experimentar pérdida alguna? 2. El pecado oscila entre el dolor y el placer. Y de nuevo el dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Y el mensaje es este. Te encuentras aquí, dentro de un cuerpo, y se te puede hacer daño. También puedes tener placer,
pero el coste del placer siempre es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene nombres distintos y así parece responder a un sonido distinto. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro. Según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo plano. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Los testigos del pecado, el dolor y el placer, no importa la forma en que se estén manifestando, seguirán siendo lo mismo y seguirán siendo testigos del pecado. Y podemos preguntarnos por qué. Porque solamente el que siente culpa podría experimentar dolor. Porque solamente el que siente que ha hecho algo terriblemente malo y considera en su mente que es un pecado, puede experimentar dolor en esta ilusión. Y me aclara que los testigos del pecado, el dolor y el placer son exactamente lo mismo. Mi idea de pasado oscila ahí. Que entre todo ese dolor que puedo estar sintiendo ahora, por allá habrá un ratito de placer, pero luego vuelvo al dolor. Pues cualquiera de sus testigos son lo mismo y solo tienen un mensaje, y ese mensaje es: eres un cuerpo. Ese mensaje es: te encuentras aquí dentro de un cuerpo, por lo tanto, se te puede hacer daño. Por lo tanto, puedes sufrir. También puedes experimentar placer, pero ese placer siempre tendrá como coste el dolor. Es decir, para nosotros en esta ilusión, cada idea de placer por la que experimentamos ya sabemos en automático que traerá un dolor. Porque aquí parece que diferenciamos el dolor del placer. Aquí parece que son cosas completamente distintas, opuestas. A estos testigos, al dolor y al placer como testigos del pecado, se unen muchos más. Cada uno de ellos parece ser diferente porque tienen nombres distintos y así parecen responder a sonidos diferentes. Así que entonces, yo parece que estoy experimentando el dolor de una enfermedad. Y a ello se van a unir todos los testigos que el ego me proporciona. Mi familia que ahora me trata diferente como un enfermo, el doctor que ya parece que me dio un diagnóstico médico, todas las pastillas y el resto de tratamientos mágicos que estoy tomando, todos esos siguen siendo testigos del pecado. A esos testigos principales del pecado, que son el dolor y el placer, se van a unir muchos testigos más, con el afán de querer confirmar que eso que se está experimentando es real. Y cada uno de esos testigos parece distinto. Y para nosotros en esta ilusión parece que embonan todas las piezas como en un rompecabezas. Por un lado creo que me siento malito, por otro lado me recetan un montón de pastillas, me dan un diagnóstico médico que parece confirmar una enfermedad y mi familia empieza entonces a tratarme de una manera diferente, más afectiva, más cariñosa porque estoy enfermo, porque quizás me voy a morir. Y con todos esos testigos alrededor del aparente dolor que estoy sintiendo, creo completamente que me encuentro aquí.
que soy parte de este mundo, que estoy dentro de un cuerpo y por lo tanto, de alguna manera se me ha hecho daño y ahora creo que lo estoy sufriendo. A esos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tienen nombres distintos y así parecen responder a distintos sonidos. A excepción de esto, los testigos del pecado todos son iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y parecerá entonces que no duele tanto. Los testigos del pecado no son sino todas esas formas de error que yo ahora veo, que creo que me pueden afectar, porque creo completamente en ellas. Y el cuerpo simplemente responde a lo que la mente le asigna, a lo que la mente cree. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro. Según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro el segundo. No estoy pasando más que de la idea de dolor a la idea de placer. Y tras todas esas ideas de dolor, quiero aferrarme más a la idea de placer, porque creo entonces que pobre de mí, y me quiero agarrar a todas estas ilusiones y sostenerlas, cuando lo que necesito es que se sane por completo en mi mente todas las ilusiones para de esa manera entonces salirme por completo de la ilusión. Y eso no significa que me voy a ir de este mundo, que me voy a morir. No, eso significa que voy a poder estar en el mundo perdonado. Que voy a poder experimentar ese instante santo, que ya pasará a ser más que un instante. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos esté de primero, ya sea el dolor o el placer, o en qué momento. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Solo oyen la llamada de la muerte. 3. El cuerpo de por sí carece de propósito. Contiene todas las memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír. Y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando convocas a los testigos de su realidad, te repite únicamente los nombres de estos que le diste para que él los usara. No puedes elegir de entre ellos cuál es real, pues cualquiera que elijas es igual a los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por el nombre o por el otro nombre. Pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames en nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él. Si eso es lo que representa. De lo contrario, miente, aunque lo llames con el santo nombre de Dios mismo. El cuerpo de por sí carece de todo propósito. Ya se nos ha explicado que el cuerpo obedece todo lo que la mente le dicta. El cuerpo por sí solo no se puede enfermar, el cuerpo por sí solo no puede hacerse flaco, delgado, no puede cambiar de manera alguna, a excepción de lo que la mente le dicta que haga para él. El cuerpo de por sí carece de propósito. Tiene todas las memorias y las esperanzas. Guardamos en eso lo que llamamos memoria todo lo que creo que aprendí, todo lo que crees que experimentaste. Y en base a eso entonces, desde nuestra mente, se va a forjar un preconcepto acerca de algo, de alguien, de una situación, de una cosa. Y de ahí entonces es donde vienen mis ganas de creer que algo es malo o es bueno. Que una cosa parece generar dolor y otra generar placer. Todo eso viene de nuestras memorias y nuestras esperanzas, de todas esas cosas que creemos haber aprendido.
Nos valemos de los ojos del cuerpo para ver, de los oídos del cuerpo para escuchar y creemos completamente en todo lo que el cuerpo nos dice. Pero es la mente quien previamente ha tirado todas esas directrices, todos esos impulsos hacia el cuerpo para que parezca estar experimentando alguna situación específica. Y luego desde esa misma mente que parece separada, dividida, la mente errada, pues creemos incluso que es el cuerpo el que tiene su autonomía, que es el cuerpo el que se generó un cáncer, que es esa herencia genética la que está haciendo que ahora esté enfermo. Cuando convocas los testigos de la realidad, te repite únicamente los nombres de estos que le diste a él para que lo usara. No puedes elegir cuál de ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual a los demás. Aquí, cualquier ilusión que yo elija es igual. Es decir, yo puedo elegir la ilusión de estar bien enfermo, bien malito. Y también elegir la ilusión de tomarme los medicamentos, la magia que llama el curso, para sentirme un poco mejor. Ambos son ilusiones. Yo puedo elegir la ilusión de enfermedad o la ilusión de salud. Puedo elegir la ilusión de carencia o la ilusión de tener muchas cosas materiales. Yo puedo darle múltiples nombres a los testigos que apoyan la idea de que estoy carente. Incluso podría llamarlo por nombres santos a esos testigos. Podría llamarlos por nombres santos, podría ponerles el nombre de Dios. Podría ahora estar agradeciendo mi ilusión de salud, comparándome con mi hermano, el vecino, que tiene un cáncer diagnosticado. Eso significa que yo estoy llamando esa ilusión con un nombre santo, creyendo que Dios entonces pudo permitir que mi vecino se enfermara de un cáncer mientras yo no. Agradeciendo por un día de vida, como si Dios me diera los días de vida contados, cuando ya sé que me hizo eterno. No puedes elegir cuál de ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual a los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por nombres distintos. Para mí, el dolor y el placer son cosas distintas, así que puedo decidir llamarlo de forma distinta. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames en nombre de la verdad. La verdad es que no soy un cuerpo. Así que no puedo llamar a la salud como la verdad porque la salud parece enfocarse en un cuerpo o la enfermedad. La verdad se encuentra en él, si eso es lo que representa. De lo contrario, miente, aunque lo llames con nombres santos o con el nombre de Dios mismo. Yo puedo llamar entonces a la salud como un premio de Dios, pero no es así. ¿Por qué? Porque no soy un cuerpo. Entonces, si no soy un cuerpo y lo entiendo y pido que se corrija en mi mente eso, ¿por qué tendría que haber entonces diferencia entre la salud o la enfermedad? Si no soy un cuerpo que pueda parecer afectarse por cualquiera de esos dos términos. 4. El testigo de Dios, o sea, el Espíritu Santo, no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener
lo que crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, te envía un testigo de la vida, que tienes a aquel que no puede conocer la muerte. Cada milagro que trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo y cura a éste de sus dolores y de sus placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El Espíritu Santo, el corrector de todas esas ideas erróneas que tenemos ahora. El Espíritu Santo no ve los testigos del cuerpo, nos sigue viendo tal como Dios nos hizo. Puede ver la ilusión en la que estamos ahí sumidos, creyendo que somos un cuerpo que tiene cáncer, creyendo que somos un cuerpo que nuestros hijos nos abandonan, creyendo que somos un cuerpo que está carente, que no le alcanza el dinero ni para comprar comida. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo, tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres y que hablan de forma distinta en favor del cuerpo. Es decir, no le presta atención a ninguno de los testigos de esta ilusión. A la falta de salud, a la falta de dinero, a la falta de amor, o bien a la salud, el dinero y el amor. Porque nos está explicando con toda claridad que placer y dolor son exactamente lo mismo, porque son ilusiones. Y que uno parece venir a costa del otro. Que esa ilusión parece que siempre tiene incluida la otra. No puedo obtener placer si no hay un dolor de por medio. ¿Y qué pasó entonces del dolor al placer y de nuevo al dolor? Únicamente el Espíritu Santo sabe lo que es real, pues nada podría contener lo que crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de la mente de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El cuerpo no puede decirle a la mente cómo debe sentirse ni cuál es su función. Y aunque esa mente parezca estar ahora separada, completamente errada porque cree en el mundo, en el cuerpo y en todas las funciones de esta aparente ilusión, sigue siendo una parte de Dios. Es por eso que tenemos que acudir al Espíritu Santo para pedir corrección y que el Espíritu Santo nos lleve, aunque sea por un instante, al reconocimiento de que seguimos siendo tal como Dios nos creó. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar a aquello que tú tienes en gran estima. Ya se nos ha dicho que el Espíritu Santo no nos va a arrebatar ninguna ilusión. Si yo creo en esa ilusión que para mí me encanta, mis hijos, mi pareja, mi familia, mis cosas, el Espíritu Santo no me las va a arrebatar. Pero por cada testigo de la muerte del cuerpo, me va a enviar un testigo de la vida. Por cada testigo de la muerte del cuerpo, el Espíritu Santo me va a ofrecer un milagro de corrección en mi mente, un testigo de la vida. Y cada milagro que traes es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y también de sus placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. Pues todas esas ideas de error que tenemos en nuestra mente son reemplazadas por el milagro de corrección.
pues todas mis ganas de ver enfermedad en mí o en mis hermanos son reemplazadas por el reconocimiento de que no somos un cuerpo. Pues todas mis ganas de ver carencia, necesidad, escasez son reemplazadas por el Espíritu Santo, por el reconocimiento de que soy todo abarcador, de que no me hace falta absolutamente nada. 5. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se le llama a los testigos del pecado. No importa si le llamo dolor o placer. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efecto. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos esos términos son uno y lo mismo y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino en nombre de quien lo representa. Después, entonces, de todas esas ilusiones a las que nosotros nos hemos aferrado, tenemos la posibilidad de decirle al Espíritu Santo, corrige esto, muéstrame esto como tú lo ves. No quiero ver más ideas de error. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se les llama a los testigos del pecado. Es decir, yo podría estar viendo una enfermedad, una carencia. Podría estar viendo a alguien que tiene una cantidad exagerada de dinero y eso para mí no me parece justo. Podría estar viendo a alguien que goza de perfecta salud mientras que mi pareja está enferma. No importa la forma en la que yo esté viendo el testigo del pecado. El Espíritu Santo no hace distinción en eso. Es decir, si yo le pido corrección, me dará la corrección. Y me hará ver entonces las cosas de otra manera. Porque el Espíritu Santo va a demostrar que lo que esos testigos del pecado demuestran no tiene efecto. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituir lo que parecía que estaban viendo. El Espíritu Santo ha venido entonces a cambiar por completo esa percepción que yo tenía. Ha venido a cambiar por completo la percepción, sea cual sea el término que hayamos utilizado para referirnos al sufrimiento, nos demuestra que éste no existe. Aunque a ese sufrimiento yo le haya puesto de nombre pérdida económica, abandono de mis hijos, infidelidad de mi pareja, enfermedad, un cáncer destinado ya, según la medicina, a la muerte. No importa cuál sea la forma, el Espíritu Santo vendrá a demostrarme que eso no tiene efecto porque no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos esos términos son uno y lo mismo y le llama a eso miedo. Tanto si estoy viendo ideas de placer como ideas de dolor, igual representan miedo. De la misma manera que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Y el milagro es esa corrección en mi mente. El milagro viene a darme esa claridad que yo no tengo ahora. Esa claridad porque ahora
Estoy viendo con los ojos del cuerpo, no puedo ver nada con claridad. El milagro viene entonces a corregir esa forma en la que estoy viendo esto que pasa ahora y dándome entonces una nueva percepción. Es un testigo que nadie puede refutar, por los efectos que traen consigo son la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y el dolor desaparece. Y todavía hay quienes creen que el milagro no tiene efectos físicos. Y hay quienes creen todavía que el milagro es solamente mi cambio en la mente. Cuando me está diciendo Jesús que el milagro hace que los moribundos se recuperen y que los muertos resuciten y todo dolor desaparezca. Sencillamente porque ya me dijo que cualquier forma de sufrimiento que yo haya adoptado no existe. Simplemente tengo que dejarla. Y sí necesito pedir la corrección de mi mente para que cuando se corrija mi mente, el cuerpo que obedece a la mente, corrija también esa aparente forma de error. Los milagros, no obstante, no hablan en nombre propio, sino en nombre de aquel que los representa. Recordemos los principios de los milagros. El milagro en sí no importa, lo que realmente importa es su fuente. Lo que realmente importa en toda esta petición de corrección que vamos a hacer nosotros es el recuerdo del Padre. Eso es lo único y lo que realmente importa, que recordemos a Dios. Y acudimos a los milagros que nos concede el Espíritu Santo porque queremos hacer cambios en esta ilusión. Para eso acudimos a los milagros. Pero lo que realmente importa de ese milagro, de ese cambio que voy a experimentar, es que eso me hará recordar al Padre. Que eso me hará recordar que mi hermano es uno conmigo, que soy todo abarcador, que sigo siendo santo, eterno, perfecto, amoroso, amado. Eso es lo que realmente importa del milagro. 6. El amor asimismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado a las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos con distintos puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esa similitud es lo que prueba las leyes que consideran que todas las cosas que son diferentes serán abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto. Y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. ¿Cuál es el símbolo que nos da el amor en el mundo del pecado? El milagro, la corrección. Esa es el único concepto de amor que podemos experimentar en esta ilusión. El milagro, el ofrecer milagros, el querer ver el milagro, el pedir el milagro para mi hermano, para mí, para que corrija mi mente, para que sane mi percepción, para que yo pueda ver entonces más allá de lo que perciben los ojos del cuerpo, que solamente perciben formas parciales. El milagro perdona,
porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. El milagro me recuerda quién soy y me recuerda quién es mi fuente. El milagro me recuerda que sigo siendo uno con mis hermanos. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro puede estar limitado a las leyes que vino exclusivamente a abolir. Aquí nos damos cuenta que el milagro sí realmente cambia las leyes físicas. Que el milagro sí realmente cambia lo que parece en esta ilusión que se puede ver y tocar. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro puede estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Por eso le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame a ver esto como tú lo ves, porque en esta ilusión yo estoy viendo las cosas según las leyes del mundo que son las que aprendí a ver. Por eso, desde mi percepción completamente loca, creo que para el Espíritu Santo va a ser más difícil sanar un cáncer o una enfermedad hereditaria que sanar a una uña encarnada. Porque estoy viendo esa limitación que creo que está en mí y como muchas veces creo que soy yo quien está a cargo, pues le estoy endosando esa misma limitación al Espíritu Santo. Pero me dice Jesús, el milagro perdona, porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Qué absurdo y demente sería pensar que los milagros están limitados a las leyes del mundo, si precisamente el milagro viene a abolir las leyes del mundo. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y distintos puntos fuertes. Algunos parecen ser terribles, como la idea de tener un cáncer diagnosticado en una etapa avanzada. Ese es un testigo con un punto fuerte del pecado. Y estos testigos dan testimonios de diferentes clases de sufrimiento. No precisamente es ese cáncer fulminante. Como ya decía, puede ser una escasez que parezca extrema. Puede ser un desamor que es que no le atino a ninguna pareja, con todo me va mal. No obstante, para el Espíritu Santo que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, desde una leve punzada hasta el más mínimo placer, significan la agonía de la muerte. Cualquier malestar, cualquier idea de que no estoy a gusto, es una forma de error, es una forma de muerte. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esa similitud es lo que prueba las leyes que consideraban que todas las cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El Espíritu Santo viene a demostrarme con los milagros que tanto ese cáncer fulminante como mi idea de que estoy muy gordo y nada me hace adelgazar es exactamente lo mismo. Es una ilusión. Y viene a demostrarme, por lo tanto, que como son lo mismo, que como son ilusiones, pueden ser abolidas de la misma manera. Con la misma facilidad para él. ¿Por qué? Porque lo que hace es sanar la idea de error que parece haber dado origen a esa forma de error que ahora estoy viendo. 7. Sé pues un testigo de el milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo. Repito, sé pues un testigo del milagro
y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pues si de que sanes, ya, pues sí, de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que seas sordo a sus propias necesidades de salvación y de liberación. 8. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo, y nadie elegirá sufrir más. ¿A qué función mejor que esa podrías servir? Sanar, para que así puedas sanar y evitarte el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada a ti que eligiste dejar que los símbolos del amor ocupasen los del pecado. Sé pues entonces un testigo de las leyes del milagro en vez de las leyes del pecado. Es decir, acepta esa corrección y permite que se vea ese milagro. Pidamos ver el milagro. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver el milagro en lugar de este cáncer que estoy viendo en mi madre. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver el milagro en lugar de este abandono de mi hijo que se fue de casa. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver el milagro en lugar de esta pareja infiel que me tiene harta. Pidamos entonces ver el milagro y con ello seamos testigos del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo. ¿Qué queremos demostrar con el sufrimiento? ¿Será que nos estamos encariñando con ese sufrimiento? Tomándole ya cierto aprecio porque creemos que nos da algo a cambio. Ya es hora entonces de que dejemos de sufrir. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí hay necesidad de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que te hagas sordo a tu propia necesidad de salvación. Estamos tan acostumbrados en esta ilusión a ver que todo es malo, a ver que todo siempre termina en algo malo, que no hay idea de felicidad que dure más que un instante. Estamos tan acostumbrados a ello que nos hemos hecho sordos, dice Jesús. Nos hemos hecho sordos a nuestra propia necesidad de salvación y de liberación. Nos hemos hecho sordos y ahora entonces parece que nos es perfectamente normal creer que una persona mayor pues ya debe tener alguna enfermedad porque ya está mayor, ya está grande. Hemos normalizado el sufrimiento. Y eso es lo que nos pide Jesús, que cambiemos esa mentalidad. Y solos no podemos hacerlo. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. Cualquier cosa que esté viendo en esta ilusión es un testigo del pecado, ya sea que represente dolor o placer dentro de mi idea de que dolor y placer son cosas aparte. Pero me dice, sé pues un testigo del milagro. Y me decía que el milagro simbolizaba el amor en este mundo lleno de símbolos de dolor y de placer. Que el milagro venga entonces a corregir todas esas ideas de las cosas que ya damos por hecho.
de las cosas que creemos que tienen que ser así, porque es que así pasa siempre. Ya como está tan mayor, entonces pues es muy normal que se caiga y se quiebre todos sus huesos. Como es un niño que nació enfermo, pues es muy normal que pase enfermo toda su vida. Como vengo de padres que tenían poco dinero, pues es muy normal que yo tenga que sacrificarme y trabajar hasta los domingos para tener algo de dinero. Cualquiera de las ilusiones se sana de la misma manera. Ya me está diciendo que no hay diferencia en ello, si yo lo veo como dolor o lo veo como placer. Sé pues un testigo del milagro y no del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo te han hecho sordo a tu propia necesidad de salvación y de liberación. ¿Qué más claro que Jesús diciéndonos que necesitamos salvarnos y liberarnos de todas las ilusiones? La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado, para que podamos vernos en ese mundo perdonado, en un mundo completamente libre de juicios, de ideas del pasado. El instante santo sustituirá todo pecado, solo con que lleves sus efectos contigo. Solo con que lleve los efectos del instante santo conmigo, estaré ofreciendo paz. Y ese instante santo es un momento completamente libre de cualquier idea de pasado. Cualquier idea relacionada a las memorias y las esperanzas de la que se nos hablaba en el párrafo 3. No hay nada en mi mente ahora más que la dirección del Espíritu Santo, que me da el reconocimiento de que mi hermano es inocente y yo junto con él. Y así, con esa mentalidad corregida, donde quiera que yo vaya, voy a llevar esa mentalidad. Por lo tanto, llevaré paz. Y nadie elegirá sufrir más. Cuando yo desde mi mente ofrezca el perdón que yo quiero recibir para mí, nadie elegirá sufrir más. Sana para que así puedas sanar. Y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada a ti, que elegiste dejar que los símbolos del amor ocupen el lugar que antes ocupaban los símbolos del pecado. Necesito del Espíritu Santo para hacer esto. No puedo hacerlo por mi cuenta, no puedo hacerlo solo. Necesito del Espíritu Santo para que sane mi mente. Y así entonces poder sanar yo todas mis ideas de error. Una vez que yo haya hecho ese trabajo en mí con el Espíritu Santo de sanar todas mis ideas de error, nadie más va a elegir sufrir, porque yo voy a llevar esos efectos del instante santo conmigo. Y la verdad entonces va a serme revelada, porque yo quise ahí donde yo antes estaba viendo los símbolos del pecado, es decir, el abandono, el dolor, la muerte, las enfermedades, el sufrimiento, la escasez. Ahí donde estaba viendo antes los símbolos del pecado, ahora voy a ver los símbolos del amor, es decir, el milagro que yo elegí. Soy yo quien tiene que elegir entre los símbolos del pecado o los símbolos del amor, los milagros que pido para cada uno de mis hermanos y que por lo tanto los recibo también para mí. Hemos hecho la lectura del capítulo 27, la curación del sueño, en la sección sexta, los testigos del pecado. Gracias a todos por su compañía.